¿Cómo eran de grandes los países en su momento de mayor extensión? Este contenido es una breve recopilación de shorts subidos en los últimos 3 meses. Este es Siria hoy, y este era el califato omeya en el siglo VIII. Con capital en Damasco, llegó a tener más de 13 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Este es Portugal hoy, pequeñito, pero este era el imperio portugués en la primera mitad del siglo XIX. Llegó a medir más de 10 millones de kilómetros cuadrados, siendo su territorio más extenso el actual Brasil. Este es el mapa actual de México, y este es el del primer imperio mexicano a comienzos del siglo XIX, imperial como vos si me seguís ahora mismo. A pesar de haber durado muy poco, el imperio ocupaba varios estados de la actual Gringolandia y varios actuales países de Centroamérica. Este es Rusia hoy, gigante, pero supo serlo aún más, y no hablo de la URSS, sino del imperio ruso, que para finales del siglo XIX tenía una extensión de 23.7 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Esta es la bota bucanera conocida como Italia en la actualidad, y este era el imperio romano en el siglo II después de Cristo, bajo el gobierno del amigo Trajano. Esta es la Francia del siglo XXI, y este es el segundo imperio colonial francés a comienzos del siglo XX, de la Polinesia a África sembrando baguettes. Estos son países en su mayor extensión histórica parte 2. Esta es Mongolia hoy. Este era el imperio mongol a finales del siglo XIII. A fuerza de caballo, llegaron a ser suyo desde la península de Corea hasta las puertas de Hungría. Esta es Irán en el 2024. Y este era el imperio aqueménida en el siglo V a.C. Con capital en Persépolis, llegó a albergar al 44% de toda la población mundial. Este es Marruecos hoy. Y este era el imperio almorávides a mediados del siglo XII. Abarcaba territorios del actual Marruecos, Argelia, Mauritania y media península ibérica. Este es el bello Perú en la actualidad. Y este era el Tahuantinsuyo hasta 1527. Llegó a tener 2.5 millones de kilómetros cuadrados de extensión y fue hogar de alrededor de 40 millones de personas en su momento de máximo esplendor. Esta es Irak hoy, y este es el califato abasí allá por el siglo VIII. En su momento de máxima extensión llegó a medir más de 11 millones de kilómetros cuadrados y albergar a más de 50 millones de personas. Estos son los Estados Unidos de América en 2024, y estos eran en 1898, después de la guerra hispano-estadounidense, cuando adquirieron Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, y llegaron a los 10 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Estos son países en su mayor extensión histórica parte 3. Esta es Argentina en el 2024, y estas eran las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816 tras declararse independientes de España. Tenía alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Este es el pequeño Japón hoy en día. ¡Qué bandera más linda! Y este era el Imperio japonés en 1942. Controlaba territorios desde las Islas Salomón hasta Myanmar y desde el norte de China hasta Timor Oriental. Esta es Colombia hoy, parce. Y esta era la Gran Colombia en 1825. Con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, ocupaba el territorio de los actuales Ecuador, Venezuela y Maluma Baby. Esta es la bella Serbia del siglo XXI, y esta era la República Federativa Socialista de Yugoslavia hasta 1992, con capital en Belgrado, tenía un territorio de aproximadamente 255.000 kilómetros cuadrados. Ahora sí, esta es Españita en el 2024, pero este era el imperio donde nunca se ponía el sol allá por 1790. Tapas y birras en Asia, Oceanía, África, Europa y Media América. Esta es Grecia hoy en día, y este era el reino de Macedonia en el siglo IV a.C., con unos impresionantes 5.2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, iba desde los actuales Macedonia del Norte hasta Pakistán. Estos son países en su mayor extensión histórica parte 4. Arrancamos fuerte con Alemania en el 2024, y esta era la Alemania del Tercer Reich, que para 1942 controlaba una superficie de más de 600.000 kilómetros cuadrados y era hogar de casi 80 millones de personas. Esta es Bolivia hoy en día, y esta era justo después de su independencia. Medía unos 2 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión, más del doble de lo que es actualmente. Acá vemos la actual Arabia Saudita, y acá el califato Rashidun allá por el año 655 después de Cristo. Con unos 6.4 millones de kilómetros cuadrados de extensión, controlaba toda la península arábiga, el norte de África y los actuales Irán e Irak. Esta es la bellísima Turquía en 2024, y este era el Imperio Otomano en el siglo XVII. Ocupaba vastas regiones de Europa, África y Asia y existió durante más de 600 años. Ahora pasamos a ver El Salvador en la actualidad, y esta era la Confederación de Centroamérica, que existió durante 3 años en el siglo XIX y ocupaba los territorios de los actuales El Salvador, Honduras y Nicaragua. Terminamos con el más extenso de todos los tiempos, el Imperio Británico, que en su momento de mayor extensión ocupó más de 35 millones de kilómetros cuadrados.